Bendiciones a todos en esta preciosa noche. Vamos a empezar la palabra del Señor. Tuvimos un pequeño glitch aquí en el sistema, pero gracias Señor que vamos a empezar, no se ha perdido nada. Como dije antes, cuando estábamos sin que nos oyeran, vamos a leer en Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 13. Y dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Padre, gracias. El tema es bienvenidos al reino de Dios. Bienvenidos al reino de Dios. Cada vez que vamos por un highway o vamos a un país, se nos anuncia a dónde estamos entrando. Por ejemplo, si usted va al aeropuerto de las Américas, aquí en New York, usted ve cuando dice bienvenidos a Nueva York. Si usted va manejando en la carretera sur hacia New Jersey, cuando se entra en New Jersey dice bienvenido a New Jersey. Esto está en el George Washington Bridge, en el medio del puente. Si usted sigue por ahí, bienvenido a Pennsylvania, bienvenido a cada uno de los estados que usted va caminando. De la misma manera que nosotros vamos caminando por cada estado, mientras estamos en el highway, tal vez no, pero si entramos a ese pueblo nos vamos a dar cuenta que ese estado que llegamos tiene diferentes leyes que las de New York donde usted reside. Por lo tanto, si usted va a vivir ahí o pasarse un tiempo ahí, es recomendable que usted sepa cuáles son las leyes, para que usted sepa qué usted puede violar una ley establecida ahí y en qué usted no puede violar una ley. Por ejemplo, las personas que vienen de Florida o de cualquier estado del sur, donde usted puede cargar una arma sin permiso y sin nada, y usted va y se equivoca y entra a New York con ella, usted tiene problemas, porque aquí es ilegal. Bueno, de la misma manera, porque toda verdad es paralela. De la misma manera, el reino de Dios tiene sus propias leyes. Y ya que el mundo espiritual en sí es un sistema que corre con leyes establecidas, la aplicación de esta y la no aplicación trae resultados positivos y o negativos. Dios se encargó de darnos a conocer lo necesario para que aún en nuestra condición podamos vivir una vida abundante, según Juan 10:10 y según Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. De manera pues que nosotros entonces tenemos que aprender hacia dónde hemos sido trasladados, como dice aquí en Colosenses capítulo 1 versículo 13. Hacia dónde usted y yo fuimos trasladados. Recuerde que si vamos a la historia y vemos cuando los pueblos eran tomados cautivos, mayormente los judíos, y llevados a otro pueblo o otro imperio, de inmediatamente se le imponían las leyes de ese imperio. Lo podemos notar cuando ellos fueron cautivos en el año 596 antes de Cristo, cuando el rey Nabucodonosor se los llevó a Babilonia. Y vemos allí que él escogió entre los príncipes, y entre ellos vemos 4 hombres que sobresalen.
que son Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales él cambió el nombre de 3 de ellos, pero Daniel prefirió quedarse con su nombre. A los Sadrach, Mesach y Abednego le dio los nombres de los dioses de Babilonia. Daniel se quedó con su nombre. Y allí le estaban dando la comida que el rey comía, le estaban educando de acuerdo a la lengua de allí, la costumbre de allí y todo lo de allí, porque cada vez que se llevaba a alguien cautivo, se le empezaba a enseñar la costumbre, la cultura, el lenguaje y todo lo del pueblo que lo tomó como prisionero. No hay ninguna diferencia ahora. Nosotros hemos sido trasladados, dice aquí, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, del reino de las tinieblas hacia el reino de la luz. Y por eso es el tema, bienvenidos al reino de Dios. Es de vital importancia entrar en el reino de Dios para estar bajo el rey. Oiga bien, usted puede aún ser salvo y no estar gobernado por Dios, pero estamos hablando de cómo te entra al reino de su amado Hijo. Para eso hay varias cosas que hay que hacer. Nosotros no nacemos en el reino de Dios, lamentablemente. No nacemos ahí, nacemos lamentablemente en el reino de las tinieblas. Ahí es donde nacemos. Luego, para nosotros entrar al reino de Dios y poder pertenecer y poder disfrutar de las cosas del reino de Dios, debemos de hacer varias cosas y Dios se encargó de dárnosla a conocer. Lo primero es que Jesús dijo que vino a traer vida y que la vino a traer en abundancia. Querido hermano y hermana que me escucha, ¿está usted viviendo esa vida abundante que Jesucristo vino a traer? Entonces, esta noche vamos a hablar un poco acerca de esa bienvenida que a usted se le ha dado por haber recibido a Jesucristo. Por ejemplo, al reino de los cielos, o al reino de Dios, o al reino de Jesucristo, se entra, dice la Biblia, Lucas capítulo 15, versículo 1, que se entra como niño, como un niño. Se entra dependiendo de Dios, confiando en Dios, se entra con una humildad, se entra con una fe no conmovida, o una fe firme. Así se entra. Pero la llave inicial para entrar al reino de Dios es nacer de nuevo. Juan 3:3. Cuando nosotros nacemos de nuevo y volvemos a ser niños ahora espirituales, o sea, hay que darnos otra naturaleza para nosotros poder pertenecer ahora al reino de Dios. Es imprescindible, es imperativo que nazcamos de nuevo. De otra manera no llegamos, porque el reino de Dios no se hereda. Varias personas le preguntaron a Jesús, ¿cómo heredaré el reino o la vida eterna? Jesús les contestaba sencillamente, tanto a Nicodemo como a otros que querían heredar, haciendo cosas buenas, haciendo obras, pero así no es como se entra. El reino no es hereditario, porque tu papá y tu mamá sean creyentes, tú personalmente tienes que nacer de nuevo, personalmente, porque esto es individual. Mire, cuando usted y yo recibimos al Señor, dice la Biblia que se hizo una fiesta. El día que usted recibió a Cristo, en el reino de Dios se hizo una fiesta, pero una fiesta grandísima.
usted busca Lucas 15:22, dice que cuando alguien se recibe a Cristo, hay fiesta en el cielo. En otras palabras, usted fue recibido con gozo. A usted no lo recibieron con la cara plegada de que tan malo que era. Y míralo ahora aquí. No, usted lo recibieron con gozo. Este era mi hijo que se había perdido, o mi hija que se había perdido y ha vuelto. Mata el buey más gordo, prepara el mejor vino, prepárale su sandalia, prepárale su traje, pónmele el anillo. Así mismo lo recibieron a usted y a mí, con gozo. Otra cosa que usted tiene que entender, según Mateos, capítulo 11, versículo 12. Vamos a leerlo y vamos a entender claramente esto, porque usted tal vez está siempre gritando y lamentándose desde que usted se convirtió. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, que oiga. Mire, cuando dice aquí que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. La palabra violencia quiere decir que alguien te está se te está oponiendo, no quiere que tú adquieras algo, te está impidiendo. Y la palabra violento quiere decir que ahora que tú no se lo permites, tú no se lo debes permitir. Para tú aprender cómo no lo va a permitir, tienes que estudiar la palabra de Dios, porque dijimos que el reino espiritual, el mundo espiritual, es un sistema de leyes que están ya establecidas y todo el mundo se rige por ellas. Mire, a veces creemos que el diablo anda por ahí suelto haciendo lo que le da su gana. El diablo solamente adquiere el derecho de atacar a aquel el derecho de ejercer su influencia completa en aquel que ha violado la palabra de Dios, porque Dios establece sus cosas para que no la violemos. Hay que usar la fuerza para usted mantenerse, ¿cómo se dice? Intacto, porque el reino de los cielos es violento, muy violento. Hay algo que el diablo no quiere, que usted y yo ni vivamos en paz ni obtengamos ciertas cosas. En Mateo 17:19, los discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Dice, ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, o sea, con tu fe, que es un escudo que Dios nos ha dado. La fe viene por el oír. Si tú has oído que Dios te ha dicho algo, tú has leído algo en la palabra de Dios, eso va a frenar al diablo. Cuando tú creas eso, declares eso y vivas eso, eso es un escudo que impide que el enemigo penetre. Yo no estoy hablando de lo que tú te imaginas que tú quieres declarar por fe. Yo estoy hablando de lo que Dios ha escrito que Él apoya, porque Dios solamente tiene compromiso con su palabra, no contigo ni conmigo tampoco, solamente con su palabra. Entonces hay que usar la fuerza porque entramos a vivir en un lugar completamente violento y nos tenemos que volver ahora violento también. Cuando dice que solamente los violentos la arrebatan, decía aquí en Mateos 11:12, la palabra arrebatar, la palabra arpazo, como dice del arrebatamiento, cuando arrebatan a la iglesia, la palabra arpazo o arrebatar
Es la palabra poner bajo control, poner bajo control, atacar, ganar el control de algo. Esa es la palabra arpazo, o la palabra arrebatar. Te oye varias veces la palabra arrebata tu bendición. Tú no puedes arrebatar bendición. La bendición es algo que Dios dijo. Bendición es algo que Dios delegó para ti. Tú no la puedes arrebatar. Tú lo que tienes que hacer las cosas necesarias para tú llegar a poseerlas. By the way, dice la Biblia que las bendiciones te están siguiendo a ti. Entonces tú no tienes que arrebatar lo que te está siguiendo a ti, tú no tienes que arrebatar lo que a ti te han delegado, lo que tú has heredado, dice la Biblia. Aquí dice que solamente los violentos arrebatan al reino, donde Dios controla, donde Dios es el rey. Solamente los que son violentos que contrarrestan las fuerzas del mal. Como dijimos, que ganar el control de algo, poner bajo el control de algo, o sea, cuando Jesucristo venga a buscar a la iglesia, que es lo que le llaman el arrebatamiento, es la misma palabra al paso, es que Jesucristo va a poner bajo el control total de él la iglesia, va a ganar el control. Negativamente, 2 Corintios 2:11 dice que no le demos lugar al diablo, que no permitamos que él gane ventaja. Es la misma palabra. No permitamos que él gane ventaja. Arpazo es ganar el control o ganar ventaja sobre algo, que tú tienes the upper hand. Tú estás ganando, tú tienes el control. El diablo puede hacer lo que le dé la gana. Mira, el barco está alrededor de mucha agua y la única que le hace daño es la que le entra. El agua de afuera no hunde al barco, es el agua que le entra al barco. El diablo puede hacer lo que quiera por fuera y si tú no lo permites que entre a tu mente, ni entre a tus emociones, ni a tus sentimientos, él puede hacer el ruido que él quiera. Oh, hermano, yo he leído que él anda como león rugiente. ¿Tú sabes cuál es el león que ruge? Es el león viejo que no tiene dentadura. Él ruge para ahuyentar a los leones nuevos, para asustarlo. Eso es lo que te está diciendo, porque eso fue lo que se dijo en ese tiempo, y a las personas que se le dijo eso, entendían que el que ruge es el león viejo, que ya no tiene diente. Aleluya. Entonces, para nosotros poder arrebatar, poner bajo control las cosas que nos trajeron o nos dieron por vivir en el reino, tenemos que ser no violentos emocionalmente ni físicamente, sino personas que se paran en la palabra de Dios, declaran la palabra de Dios y nadie los mueve de ahí. Un día cree una cosa, el otro día cree la cosa. No, mi hermano, usted va a seguir creyendo lo que Dios dijo tranquilamente. Si usted anda por ahí todo estartalado emocionalmente o con el casco, qué sé yo, rascándose, perdiendo el pelo, usted tiene que volver entonces y pararse ahora en la palabra de Dios. Mira, la llave que se habla, la llave del reino, es revelación. La revelación o iluminación a tu mente, eso es lo que te abre el reino de Dios. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18. Para que veamos aquí la llave. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nótese que esto es una revelación que Pedro recibió. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Yo sé quién tú eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, aquí va la revelación, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, no eres el hijo de Jonás nomás. Eres Pedro, eres una piedra ahora. Y sobre esta roca, la revelación que tú recibiste, yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Oye bien,
La llave del reino de los cielos es revelación. Con eso es que se entra. Cuando el Espíritu Santo te revela que te es necesario nacer de nuevo, tú entonces puedes abrir el reino de los cielos. Cuando Dios te revela algo a ti, entonces tú puedes adquirir eso porque es tuyo. Porque cuando Dios te viene a decir algo a ti es porque ya está hecho. Aparte de que después que Dios te dice algo, se necesita instrucción de Él mismo, de cómo poseer eso entonces. Dice, y todo lo que tú atare, la palabra atar, impedir, en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Vuelvo y digo, todo lo que se te revele a ti, tú podrás impedirlo o tú podrás hacer que suceda. Esta es la palabra aquí. No es que tú a lo loco vas a estar ahí impidiendo cosas o atando, como le llaman, sino es que cuando se te revela algo a ti, en el minuto que te lo revelaron es para que hagas algo, o si estás haciendo algo para que no lo sigas haciendo. Aleluya. Esa es la palabra dúo y luo, atar y desatar, impedir y permitir, es la palabra atar y desatar. Tú o impides o tú permites que suceda algo cuando a ti se te revela esos días que tú despiertas y Dios te dice levántate a orar o tú recibes una revelación de algo. Dios te está diciendo yo quiero que tú ores o en pos o en contra de esto, pero ya en el cielo están esperando ahora que tú reacciones a lo que te revelaron. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. ¿Verdad que está bueno? Entonces el reino de los cielos es un lugar donde nosotros vivimos y hay que andar armado. Dijimos que hay que usar la fuerza, ¿verdad? Hay que tener la revelación que es el poder del creyente. La iluminación de Dios, la palabra de Dios es el poder del creyente que radica en el estilo de vida que tú y yo estemos viviendo. Primero es el estilo de vida y después viene la revelación, la iluminación que tú y yo recibamos. Porque así es como está el reino de Dios, a donde fuimos bienvenidos. Entonces, número 5, hay que andar armado y usar las almas. Y tú puedes ir a Efesios capítulo 6, versículo 11. Versículo, capítulo entero que trae mucha confusión a través de los tiempos. Dice que podamos entonces pelear contra las acechanzas del enemigo. Vamos a ir allá un poquito, porque si usted está en el reino, si usted recibió a Cristo, usted está en el reino y usted está en una guerra desde el día que usted recibió a Cristo, la guerra le fue declarada al enemigo y él está violento y él quiere sacarte de donde Dios te puso. Él no es amigo de nadie, él está amargado. Dice en el 6:10 de Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primero te fortalece en el Señor, en el poder de su fuerza, y luego te dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y te voy a decir lo que quiere decir acechanza. La palabra acechanza es la palabra método o estrategia para ganar acceso o aceptación. Método o estrategia para ganar acceso o aceptación. ¿Por qué quiere decir esta palabra eso? Porque el diablo no hace nada en nuestras vidas sin nuestro consentimiento u aceptación. Porque hay un principio establecido que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Ese es un principio espiritual establecido por Dios, el diablo lo sabe y tiene que regirse por ese principio. Entonces, en sus acechanzas, que no es que te está acechando nivelando,
sino que él tiene estrategias. Porque tú crees que él está en una esquina viendo a ver si te ven un palo, un pote. No. Cuídate de quien está al lado tuyo, hablando contigo todos los días, lo que tú estás viendo, donde tú te estás metiendo. Cuídate de eso, que eso es acechanza. Esos son métodos que él está usando. Él usa métodos atractivos. El luring you. Él te atrae. Yo he visto en los documentales un pez en la profundidad de que tiene una luz. La luz está lejos y cuando los peces vienen hacia él, cuando se vienen a dar cuenta es porque ya se lo ha tragado. Porque él lo está atrayendo. El diablo no va a usar nada que a ti no te guste para atraerte. Nada. Entonces tú estás hablando de que la acechanza me está acechando. El diablo no te está acechando. El diablo está usando métodos, estrategia, que es la palabra guerra. La palabra guerra es la palabra estrategia. Métodos o estrategias para ganar acceso o aceptación. Esa es la palabra en el griego, lo que quiere decir en el griego. Él usa sus métodos. Aquí en el reino tú tienes que andar armado. Y Dios nos declaró, nos dijo claramente cuáles son las armaduras. Te cubre la cabeza, te cubre el corazón, te cubre la mente, te cubre el cuerpo completo, el cuerpo espiritual completo y usa tu espada. La palabra de Dios fue lo que Jesucristo usó cuando el diablo vino. La palabra. Escrito está. Y dice la Biblia que el diablo se fue. Santiago dice que no le consienta al enemigo, no se lo consienta, que lo resista. La palabra resistir es no consentirle, no permitirle lo que te está diciendo, lo que te está tratando de hacer que tú hagas, la estrategia que está usando para ganar acceso. Él gana acceso o consigue derecho cuando tú y yo pecamos. Entonces, el reino de Dios es un lugar que tú tienes que andar constantemente armado con la palabra de Dios. No puede andar con filosofía, no puede andar con mitos, no puede andar con palabras bellas, hermosas, bien arregladas. Por más feo que se vea un versículo de la palabra de Dios, ese es que tú vas a usar. No lo arregle con filosofías. Dile la palabra completa, tal y como tú la lees ahí, así tú se la dices. Esa él la tiene que respetar y tiene que salir y dejar de hacer lo que está haciendo. Pero como él vive acechando o teniendo métodos y nos engaña, tenemos que usar entonces las armas que se nos dieron. El diablo también consigue acceso a nosotros por la ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo fue cautivo porque le faltó el conocimiento, dice la palabra de Dios. El diablo también no gana acceso por ofrecerlo. Y lo que él te ofrece parece ser placentero. Dijimos que el diablo no ofrece nada que a ti no te guste, porque el diablo te conoce a ti mejor que tú mismo. Él sabe lo que te gusta, lo que no te gusta, él sabe lo que tú quieres, porque tú lo vives confesando, él sabe todas esas cosas. Él te lo va a ofrecer. Míralo allá en Génesis para que tú lo veas, ofreciendo algo que Eva, él mismo le despertó el deseo a Eva de lo que luego él le ofreció. Él viene y te despierta el deseo de algo y luego viene y te lo ofrece. Él te puede ofrecer a Tomasa si tú eres un hombre. Te voy a conseguir a Tomasa. Y tú le caes, tú caes en la trampa. Por eso es que debemos vivir bajo oración todo el tiempo. Hay caminos que nos parecen buenos, pero su fin es de muerte. Otro punto más, el diablo por engaño o por conflicto, lucha o conflicto, nos gana acceso, nos engaña. Dice la mujer que la culebra le engañó. Y si la culebra ha tenido a alguien a quien acusar, también había acusado a alguien, pero bendito, no tenía nadie a quien acusar.
nos engaña. ¿Qué es un engaño? Un engaño es un secreto que se guarda, que se tiene. Cuando dice la Biblia que el engañoso es el corazón del hombre, quiere decir que el corazón nuestro anda con secretos que nosotros no lo sabemos. Y Él viene y se levanta. Lo que tenemos que traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, porque así que está diseñado el reino de Dios. Hay que vivir bajo la obediencia del Señor, vivir bajo la guianza del Espíritu Santo, vivir bajo los reglamentos de Dios. Por más bello que se vea algo, porque otro lo esté haciendo, usted y yo no tenemos que hacerlo. Aleluya. Yo sé que esto no le cae bien al enemigo, por eso él no quería ni siquiera que nosotros empezáramos. Pero bienvenido al reino de Dios. ¿Qué más hay? Punto número 6. Hay que tener las llaves. Si estamos en el reino de Dios, tenemos que tener las llaves. Mateo 16:19. Mire, nosotros queremos venir al Señor y caer bajo el reino de Él o estar sometido a Él. Una cosa es Jesucristo como tu Salvador y otra cosa es Jesucristo como tu Señor. Cuando Él es tu Señor, Él te dice cada paso que tú debes de dar. Si nosotros venimos al reino de Dios, tenemos que comportarnos con las cosas que Dios demanda, para que esa misma cosa que Dios demanda nos protejan a nosotros. Todas las prohibiciones que tú ves en la Biblia no es que tienen de mucho interés para Dios, es para cuidarnos a nosotros. No a Dios no le interesa ni le afecta ninguna cosa que nosotros hacemos. Le puede afrentar cuando tú estás poniendo un Dios delante de él. Y no es que es un Dios verdadero. Dice Salmo 115 que tienen oído más no oyen, ojos más no ven, nariz más no huelen, manos más no tocan. Son cosas hechas de mano, por mano de hombre. Un ídolo es eso. Yo creo que ya tú como creyente no tienes ningún ídolo, tú no tienes la niñita que se está sacando la espina, tú no tienes el Sagrado Corazón de Jesús, tú no tienes nada de eso ya. Esos son pinturas, esos son inventos de hombre para sacar dinero, pero detrás de ese ídolo, detrás de esa foto, de esa imagen, se esconde un demonio, dice la Biblia. Entonces, cuando venimos al reino de Dios, debemos de vivir de acuerdo a las leyes que Dios establece, que son para nuestro bien. ¿Por qué son para nuestro bien? Porque solamente Dios sabe cuáles fueron las leyes que Él estableció. Entonces tú y yo debemos de dejarnos llevar por lo que Él establece. Tú no sabes lo que es, tú no lo ves, tú no lo sientes, pero Dios sabe, por eso nos lo reveló a nosotros. La Biblia que nosotros tenemos es todo lo que nosotros necesitamos para tener una buena relación con Dios y para vivir la vida que Él destinó para nosotros. Y Jesús lo dijo claramente, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mira, yo sé que, por ejemplo, hay personas que vienen aquí a Estados Unidos y quieren vivir todavía con la mentalidad del país que salieron. No puedes vivir así. Oh, allá en mi país era esto. Ah, allá en mi país. Bueno, aquí hay frío, aquí hay calor. Aquí hay un calor tremendo, aquí hay un frío tremendo. Aquí las cosas son como son aquí. Cuando vayas allá de vacaciones, vive como se vive allá. Cuando entres aquí, vive como se vive aquí, porque tú estás en otro país. Cuando vivíamos en el mundo, vivíamos como en el mundo. Ahora que vivimos al reino de Dios, tenemos que vivir como Dios demanda que se viva. No puedes vivir entre el medio. Cuando empezamos a hacer eso es que no nos va bien, porque queremos tener doble vida, viviendo de acuerdo al mundo y queriendo vivir en el reino de Dios. No trabaja, eso no trabaja, no da beneficio. Hay que buscar las leyes del reino.
Dice, la Biblia enseña que tenemos que respetar las leyes del law of the land. Donde quiera que vayamos, tenemos que respetar las leyes que hay en esa tierra. Nos está dejando saber que así mismo el reino de Dios, entramos al reino de Dios y ahora queremos hacer lo mismo que hacíamos en el mundo, hacerlo aquí. Ya usted pertenece a otro lugar, usted tiene otra ciudadanía, double citizenship, de aquí en la tierra y de allá también. Pero usted tiene que vivir de acuerdo a las leyes del reino, no de acuerdo a las leyes de aquí de la tierra. Porque si usted vive de acuerdo a las leyes, no está hablando de las leyes establecidas para que vivamos quieta y sosegadamente. Estoy hablando de las cosas que se establecen moralmente o culturalmente o por, ¿cómo se dice? Por costumbre. No podemos vivir así, tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios dice y como dice. Parecemos raros, sí, usted va a parecer raro porque usted no es de aquí. Usted es del reino de Dios. Mire, el diablo no tiene ni poder ni autoridad en la vida de los creyentes. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 13. Ni poder ni autoridad a menos que usted y yo no se la demos. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Oiga bien, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Aleluya. Usted ve que nosotros simplemente a veces andamos asustados. El diablo no tiene poder ni autoridad en la vida del creyente, a menos que el creyente no le dé un lugar. Así es como está establecido el reino espiritual. Él no puede estar haciéndonos nosotros hacer cosas si usted no está de acuerdo, pero él va a ganar el lugar, él va a ganar territorio y él nos va a llevar a hacer eso. Él lo hace haciéndonos violar cosas. Efesios 4, 17 al 32, específicamente el 27. Guárdelo por ahí y léalo. Él obtiene eso haciendo nosotros violar un principio establecido por Dios para que nos venga las consecuencias que están establecidas si violamos el principio. Él nos hace hacer eso. Y aquí ahora en el reino usted tiene que andar preparado todo el tiempo, vigilando, los ojos abiertos, no dejarse envolver, porque usted pertenece a un reino que es violento. Te quiere arrancar de la mano lo que tú tienes y aún impedir que tú consigas lo que a ti te pertenece. Porque robar no es simplemente quitarte lo que tú tienes. Robar es también impedir que tú consigas lo que es tuyo, lo que se te designó a ti y a mí. Por haber nosotros recibido a Cristo, a nosotros se nos dio herencia que nos pertenece. Dice Efesios 2:10 que somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras o para vivir una vida buena, hacer cosas buenas. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Toda esa cosa el enemigo quiere impedirla. Y ahora tú vas a ser más violento que él y no se lo vas a permitir. Lo que pasa es que él es deceptivo.
Él es engañoso, habla mentira, trae muchas atracciones y muchas tentaciones. Estamos hablando de la violencia del reino, ¿verdad? Y que tú fuiste bienvenido con un gozo tremendo. El enemigo te ofrecerá cosas. Es por eso que Dios ofrece proveer para todas nuestras necesidades, para que Él no tenga la oportunidad de ofrecerte nada. Porque lo del enemigo es ofrecer cosas que ni Él tiene ni va a cumplir. Él te va a ofrecer cosas. Y tú que estás aquí en el reino ahora, tienes que estar velando constantemente. Él te ofrece cosas. Lo que tú tienes que pararte firme ahora es decir que tu Dios puede suplir a todo lo que te falta. Que a ti no te falta nada. Salmo 23 dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. El minuto que tú empiezas a decir que a ti te falta algo, te lo van a ofrecer. Te van a ofrecer una alternativa. Si tú eres soltero y andas diciendo por ahí que tú necesitas casarte, te van a llevar, te van a presentar ahora Odulio, si eres mujer. Y si eres hombre, te van a presentar Panchita la Gambá, porque tú andas diciendo que te falta. Cállate la boca, ora, para que no te engañen, porque el diablo es, es especializado en ofrecer cosas. Velo allá arriba en Génesis para que tú veas lo que le ofreció a Eva, cosa que ya Eva era. Él es especialista en ofrecer, y tú que estás en el reino tienes que vivir velando, protegiéndote, conociendo la palabra de Dios. No te pierdas tu clase bíblica, estudia por ti mismo. Tú necesitas leer las leyes del reino. Yo sé que la palabra ley suena como fuerte, porque al ser humano no nos gustan las leyes, pero todas las leyes que están ahí es a favor de nosotros, es para beneficio de nosotros. No es porque Dios te quiere prohibir que tú te goces en esta tierra, es porque no es saludable. Mira, cuando él se le acercó a Jesús, Jesús sabía quién él era. Él vino y quería, oye bien, quería que Jesús ejerciera el poder que había en él fuera de la voluntad de Dios. Jesús no vino aquí a convertir pan en piedra en pan, ni a saltar de ningún templo. Él no vino a eso. Él quería que lo hiciera, uno, fuera de tiempo, dos, fuera de la voluntad. Cuando él se lo llevó para allá, no era el tiempo de Jesús hacer milagro. Todavía no era tiempo de él hacer milagro. Y ese milagro, quien se lo estaba pidiendo era el diablo. No era mandado por el Espíritu Santo. Jesús luego nos explica diciendo que él solamente hace lo que ve al Padre hacer. Y él no vio al Padre convirtiendo piedra en pan. Él sí convirtió 12 peces en muchísimos peces, pero fue dirigido por el Espíritu Santo. Tú puedes ser lo que tú seas, Dios te puede usar, pero el don que tú tienes, nada más Dios lo va a usar cuando Él lo quiera usar. Tú no vas a forzar a Dios de cuando tú quieres que el don que tú tienes sea usado. Y ahora tú vas a ver lo que va a pasar aquí. Y pone mano, y tú lo que haces es que empuja a la gente porque el Espíritu Santo no lo tumbó. La gente o se cae porque tú lo empujas, o la gente se tira para atrás. Pero el diablo quería tentar a Jesús con que Jesús hiciera milagros, usar el poder de él fuera de la voluntad de Dios y fuera de tiempo. Mira el proceso de la vida de Jesús. Él todo día por la mañana se levantaba a preguntarle al Padre qué tú quieres que yo haga hoy. Nos cuenta que cuando él andaba por un sitio y le fueron a decir Lázaro se murió, él pudo atentivamente decir, él no ha muerto, y se detuvo por ahí unos cuantos días más, porque ya el padre le había dicho, no, Lázaro
está durmiendo. Quédate tranquilo aquí y dentro de 4 días ve que entonces vamos a bregar con él, porque es para mi gloria. Pero era que él hablaba con tanto, y cuando digo él, estaba hablando del humano. Jesús era 100% hombre, 100% Dios, pero él actuaba como hombre, siendo usado por el poder del Espíritu Santo, así como tú y yo. Cuando Dios te diga algo a ti, solamente ponlo por obra porque es Él quien lo va a hacer. Entonces aquí en el reino de Dios tenemos que andar sujeto a Dios, no te cogiendo oferta del enemigo. Oye esto, Ismael viene primero que Isaac. Ismael viene primero que Isaac. Yo quiero que tú mantengas este principio ahí. Cuando Dios te promete algo, algo que no es la promesa viene primero y se parece más atractivo que la promesa que viene después. Porque para poderte agarrar, tienes que darte algo bien atractivo, pero muy atractivo. Dios no te ofrece, Dios te da. El diablo ofrece. Y la mayoría de veces no cumple, y si cumple, lo que está tú es con un compromiso con él. En el reino de Dios, punto número 8, hay que conocer las reglas. Hay que respetar las reglas. Hay que obedecer al rey, aunque tú no veas dónde tú estás caminando. En el reino. Hay que conocer las reglas. La Biblia dice que mi pueblo perece porque le falta el conocimiento. Esa palabra ahí es ignorancia, por desconocer las cosas. Nosotros antes de conocer al Señor pecábamos porque no sabíamos a veces. Inclusive hoy en día, 30 años después de yo convertirme, hay cosas que yo tal vez hago hoy que Dios dentro de un tiempo me va a decir tal cosa, que yo me la encuentro cotidiana, tal cosa no me agrada. Wow, ¿cómo va a ser? Todos nosotros hemos pasado por eso, que creíamos que algo era bueno, lo hacíamos, y luego Dios nos dice, no, eso está malo, y nos revela qué es lo que estábamos haciendo, y que no le gusta y por qué no le gusta. ¿Me entiendes? Entonces aquí nosotros tenemos que conocer las reglas, porque sépalo tú o no, las consecuencias no van a ser impedidas porque tú no lo sepas. Es por eso que yo digo que la gracia de Dios fue que creó la ley. La gracia de Dios creó la ley para que el hombre supiera que estaba mal y se preguntara qué hago ahora. Entonces la gracia es decirle, ven que yo tengo la solución. Pero la ley no creó la gracia. La ley, el pecado no es original. Lo que es original es la gracia. La gracia estaba antes del pecado y antes de la ley. La ley fue creada por la gracia para poder atraer el ayo, para poder atraer el hombre a la gracia. Lo que pasa es que la gracia no se expresó como gracia, sino que creó eso para obligar al hombre a buscar a Dios. Entonces hay que conocer las reglas, respetar las reglas, obedecer las reglas. Aunque no veamos por donde estamos caminando, hay que obedecerla, porque Dios sabe cómo son las cosas. Cuando Dios te dice a ti, vete a tal cosa, ya Él estuvo allá y regresó, o ya Él la vio. Todas las cosas, punto número 9, todas las cosas se adquieren por la voluntad de Dios, por la voluntad del Rey, a través de las promesas de Dios. Las designaciones por revelaciones, porque el Rey pone en tu corazón lo que te quiere dar. Todas las cosas se adquieren por la voluntad de Dios, no es por tu propia fuerza. Cuando Dios te hace una promesa a ti, es sustrayendo o sacando de lo que Él designó
para ti, para toda tu vida, y te promete algo porque ya eso está hecho. Y viene y te lo pone en el corazón para que tú empieces a orar, para entonces él dártelo, porque es tuyo. Así que cuando tú vayas a pedir, dice, pida con fe, no dudando nada, dice Santiago. ¿Qué es pedir con fe? Pedir con fe es pedir lo que Dios ha dicho, porque la fe viene. Si tú no has oído nada, tú no puedes pedir con fe. Tú puedes estar pidiendo con deseos, con intenciones. Dice, pero pida con fe, ¿verdad que sí? Pero si tú no has oído nada, que es de donde viene la fe, ¿qué tú vas a pedir? Lo que tú quieres, tus deseos, tus emociones, tus expectativas. Por eso que tiene que estar metido en la palabra para que tú sepas lo que Dios dice y ahora tú reclamas lo que Dios dice, ahora tú declaras lo que Dios dice. No andes declarando cosas por ahí que tú declaras que no va a llover, que tú declaras que va a llover, que tú declaras que se va el virus, que tú declaras esto y después te vas a quedar con la cara. ¿Cómo te vas a quedar con la cara ahora? ¿Qué vas a decir ahora? ¿Qué excusa vas a poner cuando Dios no obedezca tu orden? Pues cuando tú estás declarando cosas que él no ha dicho, quien va a hacer el milagro es Dios. Entonces tú estás diciendo a Dios, mira, tú tienes que obedecerme, yo voy a decir esto, pero tú tienes que hacerlo. Eso es lo que tú le estás diciendo. Cuando es al revés, él te dice a tal cosa y tú la haces. Es con amor que lo estoy diciendo, para que usted no ande declarando por ahí. Si Dios se lo puso en el corazón, si Dios te dijo que lo declare, ya tú recibiste la fe porque Él te habló. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces tú, si Dios te revela algo, tú pides con fe. Si tú ves algo escrito para ti, tú dices, tú dijiste, tú declaraste esto y esto es para mí. Porque con el mismo libro que tú me corriges, con ese mismo libro tú me vas a bendecir también. Porque las dos palabras vienen de ti mismo. Cuando Él dice no haga esto, y cuando dice yo te voy a dar, Él respalda las dos. Aleluya. Así que en el reino, bienvenidos al reino de Dios. Leímos las condiciones para entrar. Dijimos que es una urgencia. Lucas 9:59 al 62. Eso tiene que ser prioridad sobre todas las cosas para el ser humano entrar en el reino de Dios. Y dijimos que es naciendo de nuevo. Juan 3:3, 1 Corintios 15:50. No se hereda y no se nace dentro de él. Hay que obedecer la voluntad de Dios según Mateo 7:21. Oye bien, en el reino de Dios el camino es angosto, bien pequeñito, o sea, no hay muchas cosas en el camino. En el camino hay que dejar muchas cosas porque no caben. La palabra camino es la palabra vida. La vida del reino no se carga con muchas cosas. Vamos a ir a Mateo capítulo 7 y lo vamos a leer. Tenemos como unos 5 minutos. Mateo capítulo 7, 13 al 14. Mateo 7, 13, 14. Mire, estamos hablando del reino de Dios. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, wow, bendito el Señor, son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. O sea, la estaban buscando, la tienen que buscar. Hay que buscarlo. Así que el reino de Dios es un camino, es un estilo de vida. La palabra camino, dijimos, es estilo de vida. Estilo de vida. El camino, ¿verdad? Ese camino que hay que caminar.
un sistema, un modo de vida, modo de vida. El modo de vida. Así que al reino de los cielos hay que andar con un modo de vida bien limitado. La entrada no está basada en apariencias externas. Cuando se entra, hay que estar constantemente velando para que te puedas mantener en él. Padre, te damos gracias y te bendecimos por este día. Bendice, Señor, a cada persona que está escuchando. El que esté enfermo, sánale. El que está caído, levántale. El que está débil, fortalécelo, Señor. Aquel que está, Señor, afligido, consuélale. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sean bendecidos.